Primero de Samuel 14. Cierto día Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su joven escudero: «Anda, pasemos hasta la guarnición filistea que se encuentra al otro lado». Pero no informó a su padre. Saúl se encontraba en el extremo de Gibeá, bajo el granado que hay en Migrón, y llevaba consigo unos 600 hombres. Agías, hijo de Ahitub, hermano de Icabod, hijo de Pinjas, hijo de Elí, sacerdote del Señor en Silo, era el que llevaba el efod. El pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Entre las gargantas por las que Jonatán buscaba pasar a la guarnición de los filisteos, había un saliente rocoso a cada lado. Uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los salientes se levantaba al norte frente a Micmas y el otro al sur frente a Gibeá. Jonatán dijo entonces a su joven escudero: «Anda, pasemos hasta la guarnición de esos incircuncisos. Tal vez el Señor actúe en favor nuestro, pues no le es difícil dar la victoria con muchos o con pocos». El escudero respondió: «Obra en todo según tu corazón. Adelántate, que yo estoy contigo según tu deseo». Jonatán dijo: «Vamos a pasar hacia esos hombres y nos dejaremos ver por ellos. Si nos dicen: deteneos hasta que lleguemos junto a vosotros, nos quedaremos donde estamos y no subiremos hasta ellos. Pero si nos dicen: subid hacia nosotros, subiremos, pues el Señor los ha entregado en nuestras manos. Esta será nuestra señal». Los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. Entonces los filisteos comentaron: «Los hebreos salen de los escondrijos donde se habían escondido». Los de la guarnición gritaron a Jonatán y a su escudero: «Subid hasta nosotros para que os enseñemos una cosa». Jonatán dijo entonces a su escudero: «Sube tras de mí, porque el Señor los ha entregado en manos de Israel». Jonatán subió valiéndose de pies y manos, y detrás de él su escudero, e iban cayendo los filisteos ante Jonatán, mientras su escudero los remataba. Los hombres que Jonatán y su escudero mataron en este primer golpe fueron unos 20, en un espacio como la mitad de un campo de labor de una yugada. Cundió el pánico en el campamento, en el campo y en toda la gente. Se sobresaltaron también la guarnición y la fuerza de choque. El país se estremeció y sobrevino un terror de parte de Dios. Los centinelas de Saúl en Gibeá de Benjamín vieron que una multitud de gente iba de acá para allá, presa de agitación. Entonces Saúl ordenó a la gente que estaba con él: «Pasad revista y ved quién de los nuestros se ha marchado». Pasaron revista y no aparecieron ni Jonatán ni su escudero. Saúl mandó a Agías: «Acerca el arca de Dios». El arca de Dios se encontraba entonces con los hijos de Israel. Mientras Saúl estaba hablando al sacerdote, el tumulto en el campamento filisteo fue a más. Saúl ordenó al sacerdote: «Aparta tu mano». Saúl y toda su gente se reagruparon y llegaron al lugar de la refriega. Resulta que la espada de cada uno se había vuelto contra el otro, originándose un desconcierto enorme. Los hebreos que habían estado antes al servicio de los filisteos y los de los alrededores que habían subido con ellos al campamento estaban también con los israelitas de Saúl y Jonatán, y los hombres de Israel que se habían escondido en la montaña de Efraín, al oír que habían huido los filisteos, también los hostigaron. El Señor salvó aquel día a Israel. La guerra se extendió hasta Betabén. Los hombres de Israel se encontraban extenuados aquel día, porque Saúl había conjurado a la tropa diciendo: «Maldito el que pruebe bocado antes de que llegue la tarde y me haya vengado de mis enemigos». Y el pueblo no probó bocado. Todo el mundo entró en el bosque y había miel en la superficie del suelo. La tropa entró en el bosque que destilaba miel, pero nadie llevó su mano a la boca porque temían el juramento. Jonatán no había escuchado lo que su padre les había hecho jurar. Alargó el extremo del bastón que tenía en la mano, lo mojó en el panal de miel y se llevó la mano a la boca mientras sus ojos comenzaron a brillar. Entonces uno de la tropa tomó la palabra y le dijo: «Tu padre ha hecho jurar diciendo: maldito el hombre que fue bocado hoy», a pesar de que la tropa estaba desfallecida. Jonatán respondió: «Mi padre ha traído la desgracia al país. Mirad cómo han comenzado a brillar mis ojos por haber probado un poco de esa miel. Cuánto mayor hubiera sido la derrota de los filisteos si la tropa hubiera comido hoy del botín tomado a sus enemigos». Aquel día batieron a los filisteos desde Micmas a Ayalón, y la tropa, completamente agotada, se lanzó al botín y se apropió de ovejas, vacas y becerros. Los degollaron en tierra y los comían con la sangre. Se lo comunicaron a Saúl: «La tropa está pecando contra el Señor al comer con sangre». Saúl dijo: «Habéis sido infieles, rodadme hoy una piedra grande». Luego ordenó: «Desperdigaos entre la gente y decidles:
que cada uno me traiga su toro y su oveja para degollarlos aquí y comerlos sin que pequéis contra el Señor tomando la sangre. Cada uno trajo aquella noche el toro que tenía y los degollaron allí mismo. Saúl construyó un altar al Señor. Así empezó a construir altares al Señor. Entonces Saúl propuso: bajemos de noche contra los filisteos y saqueémoslo hasta el amanecer, de modo que no quede ni uno. Dijeron: haz lo que te parezca bien. El sacerdote ordenó: acerquémonos a consultar a Dios. Saúl consultó a Dios: ¿he de bajar contra los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero no le respondió aquel día. Saúl ordenó: acercaos acá todos los jefes del pueblo, averiguad y ved quién ha cometido hoy este pecado. Pues vive el Señor, el Salvador de Israel, que ese tal morirá ciertamente, aunque se trate de mi hijo Jonatán. Y ninguno del pueblo le replicó. Dijo a todo Israel: vosotros estaréis de un lado, yo y mi hijo Jonatán estaremos del otro lado. El pueblo respondió: haz lo que te parezca bien. Entonces dijo Saúl al Señor, Dios de Israel: ¿por qué no respondes hoy a tu siervo? Si la culpa está en mí o en mi hijo Jonatán, que salga Urim. Si está en tu pueblo, que salga Tumim. Cayó la suerte en Jonatán y Saúl, y el pueblo quedó libre. Saúl dijo: echad a suertes entre mi hijo Jonatán y yo. Y le tocó la suerte a Jonatán. Saúl le preguntó: dime qué has hecho. Jonatán contestó: probé un poco de miel con el extremo del bastón que llevo en mi mano. Aquí estoy dispuesto a morir. Saúl declaró: que Dios me castigue si no mueres sin remisión, Jonatán. Pero el pueblo dijo a Saúl: ¿va a morir Jonatán, que ha logrado esta gran victoria en Israel? Nada de eso. Vive el Señor, que no ha de caer al suelo ni un solo cabello de su cabeza, porque hoy ha obrado con la ayuda de Dios. El pueblo libró a Jonatán y no murió. Saúl dejó de perseguir a los filisteos, y éstos volvieron a su territorio. Cuando Saúl alcanzó el reino sobre Israel, luchó contra todos los enemigos de su alrededor, contra Moab, contra los amonitas, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y fuera donde fuera siempre vencía. Con el uso de la fuerza batió a Amalek y salvó a Israel de las manos de los que lo saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Gisbi y Malquisúa, y sus dos hijas se llamaban Merab, la primogénita, y Mical, la pequeña. Su mujer se llamaba Ahinoam, hija de Ahimaas, y el jefe de su ejército se llamaba Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Quis, el padre de Saúl, y Ner, el padre de Abner, eran hijos de Abiel. La guerra contra los filisteos fue encarnizada en los días de Saúl. En cuanto veía a algún hombre valiente y aguerrido, Saúl lo reclutaba para él. Salmo 103. De David. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura de todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa, y te colma de gracia y de ternura. Él sacia de bienes tus días, y como un águila se renueva tu juventud. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo temen, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Los días del hombre duran lo que la hierba, florecen como flor del campo, que el viento la roza y ya no existe, su terreno no volverá a verla. Pero la misericordia del Señor dura desde siempre y por siempre, para aquellos que lo temen. Su justicia pasa de hijos a nietos. Para los que guardan la alianza y recitan y cumplen sus mandatos. El Señor puso en el cielo su trono, su soberanía gobierna el universo. Bendecid al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes, prontos a la voz de su palabra. Bendecid al Señor, ejércitos suyos, servidores que cumplís sus deseos. Bendecid al Señor todas sus obras, en todo lugar de su imperio. Bendice, alma mía, al Señor.
Lucas 20, 1, 26. Uno de aquellos días, cuando estaba él en el templo enseñando al pueblo y anunciando la buena noticia, se acercaron los sumos sacerdotes y escribas junto con los ancianos y le hablaron diciendo: «Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esta autoridad?». Les contestó: «Yo también os voy a hacer una pregunta, respondédmela. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?». Ellos reflexionaban entre sí diciendo: «Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué no le creísteis? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era un profeta». Y respondieron que no sabían de dónde. Entonces Jesús les dijo: «Pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas». Entonces se puso a decir al pueblo esta parábola: Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se ausentó bastante tiempo. En el tiempo apropiado envió un siervo a los labradores para que diesen su parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de azotarlo, lo despidieron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, pero ellos, después de azotar y humillar también a éste, lo despidieron con las manos vacías. Y volvió a enviar un tercero, pero ellos, después de haberlo herido, también lo echaron. Entonces dijo el dueño de la viña: «¿Qué voy a hacer? Voy a enviar a mi hijo querido, quizá a éste lo respetarán». Pero al verlo los labradores se decían entre sí: «Este es el heredero, matémoslo para que la herencia sea nuestra». Y echándolo fuera de la viña, lo mataron. Pues ¿qué hará con ellos el dueño de la viña? Vendrá, hará perecer a estos labradores y dará la viña a otros. Los que lo oyeron dijeron: «No suceda tal cosa». Pero él, fijando los ojos en ellos, dijo: «Pues ¿qué significa lo que está escrito? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Todo el que caiga sobre la piedra se destrozará, y a aquel sobre quien ella caiga lo aplastará». Los sumos sacerdotes y los escribas, comprendiendo que había dicho la parábola por ellos, intentaban echarle mano en aquel mismo momento, pero tuvieron miedo al pueblo. Y manteniéndose ellos al acecho, le mandaron unos espías que simulaban ser justos, con el fin de sorprenderlo en alguna palabra y así poder entregarlo al poder y autoridad del gobernador. Le preguntaron pues: «Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud y que no tienes acepción de personas, sino que enseñas según verdad el camino de Dios. ¿Es lícito que nosotros paguemos tributo al César o no?». Habiendo advertido su astucia, les dijo: «Mostradme un denario». «¿De quién es la imagen y la inscripción?». Le dijeron: «Del César». Y él les dijo: «Pues bien, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Y no pudieron acusarlo ante el pueblo de nada de lo que decía, y se quedaron mudos, admirados de su respuesta.